Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Salamanca y voy a exponer sobre algunos circuitos rectificadores. Eh, para comenzar, voy a hacer una breve introducción de los circuitos rectificadores. Entonces, un circuito rectificador tiene la capacidad de convertir una señal de corriente alterna en una corriente continua. Entonces, aquí en el gráfico podemos darnos cuenta que tenemos una señal bipolar y la transformamos o la rectificamos de tal forma que nos queda unipolar. Bueno, entonces el primero es el rectificador de onda completa con puente de diodos. Su funcionamiento consiste en que los diodos estén conduciendo mientras los otros estarán expuestos a un voltaje inverso. Entonces, pues acá tenemos nuestra... bueno, primero cabe aclarar que en potencia los diodos se comportan como un switch ideal. Entonces, o están actuando como cables, o se están comportando como cables, o se comportan como un circuito abierto. Entonces, bueno, para entenderlo, esta configuración particularmente, pues primero tenemos nuestra señal de entrada, una señal senoidal, con valores tanto positivos como negativos, y con un voltaje de DC0. Y lo que hacemos, bueno, entonces con esta configuración, entonces en el primer ciclo, en el medio ciclo positivo, la corriente entraría por el diodo 1, pasaría por la carga, en este caso la resistencia, y retornaría por el diodo 2. De esta forma obtenemos nuestra primer onda positiva. Y en el medio ciclo negativo entraría por D3 y retornaría por D4, de forma que también obtendríamos esa parte positiva. Entonces sí estamos rectificando como esperamos. Bueno, cuando D3 y D4 comienzan a conducir, exponen a D1 y a D2 a un voltaje inverso. De igual forma, cuando D1 y D2 están conduciendo, pues D3 y D4 están expuestos a un voltaje inverso. Eh, bueno, es importante como resaltar que acá esta gráfica también nos muestra que el periodo disminuyó a la mitad, entonces la frecuencia aumentaría. Entonces acá vemos que tenemos un periodo de 2pi y aquí un periodo de pi. Y finalmente, los parámetros más relevantes como a tener en cuenta de los diodos en esta configuración son la corriente que los diodos deben soportar en directo y el voltaje que deben soportar en inverso, como anteriormente lo dije. Entonces, para esta configuración, aquí en esta gráfica lo que nos está diciendo es que ese voltaje que tienen que soportar en inverso es menos Vm. Entonces, bueno, entonces acá lo que les decía, en el primer ciclo, pues los que estarán expuestos serán D3 y D4, y en el segundo ciclo, en la media onda negativa, estarán expuestos D1 y D2. Bueno, el siguiente. El rectificador multifase. Entonces, este circuito se compone de un transformador de Q cantidad de fases, donde en cada línea habrá conectado un diodo. Y pues finalmente estará conectada a la carga. Entonces, teniendo en cuenta las señales de salida del transformador, que serían estas, que serían las de entrada de cada diodo, los diodos van a estar conduciendo uno a la vez. ¿Eso qué quiere decir? Aquí vemos que solo uno tendría como un voltaje máximo, entonces ese voltaje estaría acá, o sea que por todo esto estaría ese voltaje. Por lo tanto, en todos estos diodos, el ánodo sería mayor que el cátodo sería mayor que el ánodo, y por lo tanto no van a conducir, solo estaría conduciendo de uno. Entonces en este solo de uno, acá solo de dos, hasta eh, el diodo Q. De esto podemos concluir que solo van a conducir 2pi sobre Q del ciclo total. Es decir, para este ejemplo, que tenemos 6 diodos, 6 fases, podemos decir que el diodo conduce solo pi tercios del ciclo, que sería pues 2pi sobre 6. Y que estas señales estarán desfasadas 60 grados, que también corresponde pues a 360 sobre el número de fases. Bueno, disminución de voltaje rizado por capacitor. Para este circuito, pues primero que todo cabe aclarar que el rizado se refiere a la diferencia entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo.
Entonces, inicialmente este circuito es el rectificador más sencillo, que estaría pues compuesto por la fuente, el diodo, que pues nos va a permitir rectificar la señal, y la carga. Si lo colocamos así nomás, sin el capacitor, pues esto sería lo que nos entrega, que pues básicamente es lo que vimos en el primer circuito, donde pues está rectificando eh, la onda. Pero pues podemos observar que, como dije anteriormente, teniendo en cuenta el rizado, pues aquí habría una diferencia grande entre el voltaje mínimo y el voltaje máximo. Entonces, pues para eso colocamos un capacitor paralelo a la carga. ¿Por qué un capacitor? Porque estos se oponen a los cambios de voltaje, dado que almacenan energía. Entonces, la señal de salida al colocar el capacitor sería esta que vemos acá. Entonces, bueno, aquí vemos la punteada, sería pues sin el capacitor, y esta sería con el capacitor. Entonces, pues claro, pues es evidente que sí hay como un cambio en cuanto al rizado de la señal. Bueno, el conversor dual monofásico con tiristores. Pues para comenzar con la explicación de este circuito, podemos observar que cuenta con dos puentes de tiristores, donde funcionan como de la misma forma que el puente de diodos, solo que gracias a los tiristores podría se podría manipular o jugar con el valor medio de la onda. O sea que de cierta forma tenemos el control sobre ese valor de C. Entonces, bueno, se puede ver el conversor 1 y el conversor 2, los cuales estarán entregando el mismo voltaje DC con magnitud, o sea, con la misma magnitud, pero signos contrarios. Bueno, esta configuración, aquí en las gráficas podemos observar que esta configuración nos permite, o bueno, lo que esto significa es que nos permite operar en los cuatro cuadrantes. Acá es voltaje y corriente, entonces tanto voltaje positivo como negativo y corriente positiva como negativa. Y bueno, acá tenemos nuestra señal de entrada de la misma forma que anteriormente, pero en este caso tendremos este alfa, que será el ángulo de disparo de los tiristores. La forma de onda del voltaje sí se va a ver bastante alterada por la carga altamente inductiva, ya que esta almacena energía en forma de corriente. Entonces se observa, bueno, como que en estos rectificadores ocurre un fenómeno, y es que como por un momento va a entregar energía a la fuente y en otro momento va a entregar energía a la carga. Entonces, bueno, acá podemos observar que esto ocurriría porque cuando T1 y T2, por ejemplo, están conduciendo, acá en esta parte, pues van a seguir, o sea, va a continuar una corriente por acá y por lo tanto van a seguir conduciendo. Entonces sería esta parte de acá que correspondería a esta parte negativa. Bueno, entonces este sería para salida del conversor 1 y la salida del conversor 2. Y esta gráfica representa el voltaje que genera la corriente circulante, la cual se puede limitar con el inductor. Entonces, entre un mayor inductor coloquemos acá, menos corriente circulante habrá. Y el conversor trifásico full con tiristores. Bueno, de igual forma, se puede hacer como una relación en cuanto a los diodos. Entonces, pues como que funciona como un puente rectificador trifásico de diodos, donde los tiristores conectados al voltaje de línea mayor son los que van a estar conduciendo. Bueno, lo más relevante de este circuito es que la forma de onda que se produce a la salida, en este caso pues esta que nos muestra acá, va a estar directamente relacionada con el ángulo de disparo. En este caso, el ángulo de disparo tendrá un desfase de 60 grados, teniendo en cuenta que son 6 tiristores, y pues una vez se configure ese tiempo de disparo y que ya se sepa que lo va a hacer sincrónicamente,
pues ellos van a estar activos y por conmutación natural ellos se van a desactivar cada vez que queden expuestos a un voltaje inverso, tal como ya lo habíamos visto. Y la corriente, estas gráficas de corriente de salida, eh, pues quiere decir que, ok, bueno, la corriente de salida va a ser nuevamente dividir 360 en 3, teniendo en cuenta que son como tres pares, tres pares de diodos, entonces la corriente estará pasando 120 grados por T1, 120 grados por T3 y 120 grados por T5. Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias.